Producciones Lagarto presenta El Confesionario. Buenos días, Padre. Ave María las Purísimas. Sin pescado conciliado. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Por la flagonita de las piernas que me van a traer los ovnis. Vaya las preguntas que tiene usted. Quiero decir que ¿qué te trae por la casa del Señor? Padre, tiene usted la voz un poco rara. Usted es que es nuevo en la parroquia, ¿no? Hijo de mío, soy el nuevo párroco. Pero usted tiene voz no sé, de ser del norte o por allí, di que sí. Sí, yo soy del norte, hijo de mío. ¡Ajo de mío! ¿Eso qué significa? Hijo de mío quiere decir, como decís vosotros, hijo mío. Ah, ya sé dónde eres, tú eres vasco, hombre. Claro, porque ajo de mío, eso claro, si es hijo mío, claro, porque el ajo de mío se repite, los ajos se repiten. Vamos a ver, tú te comes un ajo por la mañana y lo estás repitiendo todo el santo día, tiene el ajo. Claro, pues con los churumbeles pasa igual. Con los churumbeles tú el nene te llora por la noche, se te mete aquí los sesos y te tiras todo el santo día con el enguel, los sesos. Claro, por eso dices que ajo de mío, claro, tú eres vasco, ese idioma es vasco. Sí, eso es verdad, Las niñas se repiten que te caga, se repiten mucho. Eso es verdad, día del cura. ¿Tú qué coño vas a saber si tú eres cura? Que me lo digan a mí que tengo 12 churumbeles con la primera y 25 con la segunda. Ah, no, ¿tú que eres viudo o qué? No, hombre, yo soy divorciado. Soy divorciado 2 veces, mira. Con la primera tuve 18 churumbeles. Pero como no sé lo que había fallado, que si a lo mejor yo sé poco, por la segunda tuve 25. Pero que nada, fue lo mismo, ¿sabes? Me tuve que divorciar también. Madre mía, tantos niños pequeños, ¿No te dio por adoptar gatos o perros? Perro, dice el cura. Pero si yo tenía perros, si tenía 3 chochos, 2 galgos y a mis 5 cuñados. Pero tus cuñados no son animales. Estamos que no son animales, pero somos perros. Fíjate si serán perros que se mueven menos que una mano ortopédica. Y cuéntame, hijo de mío, que yo lo sepa. ¿Por qué te separaste? ¿Que por qué me separé? Dice el cura. Porque las mujeres son muy malas, padre. Vamos a ver, que yo llegaba del bar, del bingo, del puticlub y estaban esperando a que yo me sentara en el sofá para que yo estuviera a gusto, para empezar a liármela. Que si, ¡ay! Mira a tu hijo, ese chico que no quiere comer, el otro que se ha cagado, ese que le está mordiendo al perro, el otro arruinado al gato. Mira ese que ha cogido y se me ha subido al armario, ha cogido todas las figuritas, las ha tirado, el otro está pisando todas las figuras que me las está haciendo carbonato, el otro míralo que se está comiendo la figura, este de aquí que le está metiendo el dedo porque está armando la figura, claro, como le faltan piezas, pues se la está metiendo el dedo en el culo al otro por dentro. ¿Usted se cree que así se puede vivir, padre, hombre? Así no se puede vivir, hombre. Usted me dice a mí que por qué me divorcio. Venga, hombre, profesor, a ver quién es el bonito que aguanta eso. ¿Y a qué más vienes tú a la casa del Señor? Cuéntame. Pues nada, mira, te voy a decir la verdad. Como el don Simón ese ha cerrado tiene todas las cosas cerradas, por la culpa del chino este que se comió la rata con escamas, ¿vale? Pues le ha entrado el virus y mira la que te he liado. Pues claro, yo hoy es domingo, estaba en mi casa aburrido y he pensado, digo, mira hoy que están todos los bares cerrados y el culto cerrado, si yo me pudiera ir a la iglesia, a ver si el cura se enrolla como las persianas y me da un chatico vino 2, ¿sabes? Yo te lo pago, si te hace falta, yo te lo pago. Y ya cuando yo me pinfle, me pongo a pintón, si quieres tarqueo lo de las velas, que tienes todas las velas 3 días, que como no le saquen los dineros y apaguen las velas, ya no le caben más. Ya de paso, si quieres, ya que tienes todo esto lleno de maruja, de paso el cepillo, y de paso, ya si tú, según tú lo vieras, pues cogía un par de bolsos o 2 para llevárselo a mi mujer y a mi nena, para que vea que me acuerdo de ella. Pero ya viendo que han cambiado el cura, que ahora eres moro, y que tienen al loco custodiando la gallina, pues yo te voy a decir igual que ese de Podemos. Yo, para estar en este plan, me voy a coger, me voy a levantar y me voy a ir. Ese, sí, el de Podemos, ese mecanizado, válgame el señor la caída que tuvo el payo. Yo voy a ver tío en silla de ruedas, dice como siga en ese plan, me levanto y me voy. ¿Pero dónde vas tú, Monchito? Pues bueno,
Así que yo me voy en el nombre del Papa, de Richard, de la fragoleta bien cargada. Que el Señor te acompañe en el nombre de Alá, del desierto, de la serpiente, de cascabel, del escorpión. Y amén. ¡Hala! ¡Hasta luego, primo! Hasta luego, hijo de mío. Menos mal que está Edo ya. ¡Ja! Que por poca me pega. Este gilipollas. Robando. Y me tenía que poner el cuello de la cura de mierda, hombre. Está que mierda, hombre. Toma por culo. Ya me llevo todas las cosas. Mira toda la mochila de la gente de ahí que pone las velas. Me voy para allá a coger el dinero de la vela. ¡Pues mierda!